La sonrisa de este hombre no delata nada. Parece amable, educado, incluso confiable. Pero detrás de esa expresión tranquila se escondía uno de los mayores horrores de la Segunda Guerra Mundial. Joseph Mengele no mataba con balas, mataba con experimentos, con jeringas, y una mente capaz de justificar el horror. Era el ángel de la muerte en Auschwitz. Eligió a miles de víctimas con un simple gesto. Jugó con cuerpos como si fueran piezas de laboratorio. Y cuando la guerra terminó, escapó. ¿Cómo fue posible que el mayor criminal médico del siglo XX muriera tranquilo, tomando el sol en Brasil? Esta es la historia de Mengele y de cómo el mal puede vestirse de ciencia. Joseph Mengele no entraba a los barracones gritando, ni con látigo. Entraba en silencio, con bata blanca, como un médico cualquiera. Pero no era un médico cualquiera. Era el hombre que decidía quién subía al tren y quién salía por las chimeneas. Nació en 1911, hijo de un industrial millonario. Se doctoró en antropología racial, estudió genética, y en sus tesis hablaba de pureza, degeneración, herencia. Perfecto para la ideología que en ese entonces Hitler predicaba, una raza superior. En 1943 fue destinado a Auschwitz. Allí encontró su laboratorio ideal. Cientos de miles de conejillos de indias humanos. Podía hacer lo que quisiera. Nadie preguntaba ni denunciaba. Allí, en Auschwitz, una de sus obsesiones eran los gemelos. Realizó experimentos con más de 3.000 pares, que le eran entregados apenas pisaban el campo de concentración. Los llevaba a sus salas médicas. Les medía el cráneo. Les sacaba sangre a diario. A uno lo infectaba con tifus. Al otro lo dejaba sano, para comparar su resistencia. También mutilaba genitales. Inyectaba sustancias en los ojos para intentar cambiar el color. Hay testimonios que describen cirugías grotescas, donde intentaba unir órganos o vasos sanguíneos entre hermanos, provocando infecciones, gangrena y muertes lentas. A veces los mataba a ambos, solo para hacerles autopsias paralelas, y tomaba notas. Pero, ¿con qué propósito Mengele cometía estas atrocidades? Detrás de esa obsesión había una idea aún más perturbadora. Los médicos nazis aspiraban a crear una nueva raza humana replicada, mucho antes de que la ciencia entendiera cómo funciona realmente el ADN. Creían que los gemelos eran la llave, la fórmula secreta para multiplicar hijos arios perfectos y reemplazar lentamente a las razas consideradas inferiores. No buscaban curar enfermedades, querían diseñar humanos, aunque eso implicara el sufrimiento indescriptible de sus víctimas. Pero el sueño del Reich de los 1000 años no duró ni 12. La gran ingeniería racial que justificaba torturas, experimentos y asesinatos colapsó bajo bombas aliadas y cadáveres apilados. Alemania perdió. El Tercer Reich cayó. Cuando la derrota del Tercer Reich era inminente, los jerarcas nazis se vieron ante tres caminos: rendirse y ser juzgados, desaparecer o evitar el juicio por otros medios. Mengele eligió desaparecer. El 17 de enero de 1945, 10 días antes de que el Ejército Rojo llegara a Auschwitz, escapó del campo. Se quitó la bata blanca, se puso un uniforme de soldado raso y con documentos falsos se mezcló entre los miles que huían del colapso alemán. Durante 4 años, vivió oculto en el sur de Alemania bajo el nombre de Fritz Ullmann, trabajando en una plantación de papas. Pasaba por un campesino más, pero seguía siendo él. En 1949, cruzó a Italia. Desde el puerto de Génova, embarcó hacia Argentina con un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Helmut Gregor. Y ahí ocurrió lo impensado. En 1956, a pesar de haber ingresado con un nombre falso, solicitó a las autoridades argentinas que le permitieran usar su nombre real, Joseph Mengele, y se lo concedieron. Vivía con su identidad auténtica, sin esconderse. Durante años se movió con libertad por Buenos Aires. Vendía maquinaria agrícola, leía el diario, iba a cafés, pagaba impuestos. Nadie lo tocaba, nadie lo cuestionaba. Hasta que, en 1960, algo cambió. El Mossad, servicio secreto israelí encargado de operaciones encubiertas, y la Casa de Criminales de Guerra, capturó a Adolf Eichmann en Buenos Aires, otro jerarca nazi, y lo extraditó a Israel. Mengele entró en pánico. Así terminó huyendo a Paraguay en 1959, donde incluso consiguió ciudadanía local, y luego a Brasil en 1960, bajo una nueva identidad. Wolfgang Gerhard. Se instaló cerca de Sao Paulo, en fincas de otros exnazis. Ahí vivió entre sombras,
No era libre, sino preso de su propia paranoia. Se movía con cautela. Vivía en casas de conocidos, no suyas. Lo cuidaban, lo alimentaban, pero también lo escondían. Sabían quién era y lo protegían, por lealtad o por miedo. La salud lo traicionó. En 1976 sufrió un derrame cerebral. A partir de ahí, su vida fue una lenta decadencia. Vértigos, presión alta, enfermedad y soledad. El 7 de febrero de 1979, durante unas horas junto a amigos en la playa de Bertioga, entró al mar. Padeció una apoplejía mientras nadaba y se ahogó. A los 67 años, solo, anónimo, lo enterraron bajo su alias, Wolfgang Gerhard. 11 años más tarde, en 1985, un equipo forense exhumó sus restos. Usaron su dentadura con espacio interdental particular, para confirmarlo. Fue él. Joseph Mengele murió sin haber enfrentado su pasado. Murió como vivió sus últimos años, en silencio, oculto y odiado solo por quienes lo reconocían. Esa fue la historia de uno de los hombres más aterradores de la Segunda Guerra Mundial. Joseph Mengele murió en libertad, sin siquiera pedir perdón. Mientras tanto, miles de sus víctimas nunca recuperaron su nombre. Sus cuerpos fueron quemados, sus historias borradas, sus familias rotas para siempre. El hombre que cosía gemelos, que inyectaba químicos en ojos humanos, que tomaba notas como si el dolor fuera un experimento más, murió en una playa brasileña, solo, con un nombre que no era suyo y un pasado que jamás enfrentó. No hubo justicia, todo quedó impune, y tal vez esa sea la parte más aterradora de esta historia. No solo por lo que hizo, sino por lo que nunca se hizo con él, porque el mal no siempre cae con estruendo. A veces se apaga en silencio, sin castigo, sin memoria y sin justicia. Y entonces la pregunta inevitable aparece. ¿Cuántos más escaparon? ¿Y cuántos hoy lo siguen haciendo? Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, dejar tu like, comentar y activar la campanita me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Nos vemos en la próxima historia.